Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. El 2014 nos trajo un caso de escándalo. Se descubrió un albergue de menores en Michoacán, el albergue de Mamá Rosa, donde había decenas de menores que estaban reportados desaparecidos en otras partes de México. Además de rescatarlos, el gobierno puso en evidencia su propia labor, es decir, una fragilidad institucional para atender un problema que sigue presente en México y que hoy atendemos aquí en Ruta 44. Aunque no hay cifras confiables, el problema de los menores desaparecidos en México se pierde en contradicciones. Organismos no gubernamentales señalan que en los últimos 5 años hay al menos 400,000 menores desaparecidos en el país. Otras organizaciones hablan de más de 150,000, mientras que hay quien afirma que suman unas 45,000. Las fuentes también son difusas. Para unos se trata de un comercio con fines sexuales, otros que es para trasplante de órganos, y hay quien afirma que son simples sustracciones que tienen como principales protagonistas a pleitos entre parejas. Pero independientemente de las cifras, estamos ante un grave problema cuyos alcances y ramificaciones tienen explicación en el crimen organizado o en una débil estructura institucional que no ha sabido proteger a los menores más allá de los discursos. Es un problema muy sensible el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44 y saludo con mucho gusto a Juan Manuel Estrada Juárez, un eterno luchador contra este tipo de problemas. Juan Manuel, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Antes que nada, felicitarte, Juan Manuel, por tu premio que recibiste. Es el premio, si nos platicas. Sí, es el Premio Nacional de los Derechos Humanos. Somos la única organización que en el 2013 recibe la mención honorífica y en el 2014 recibimos el Premio Nacional. No hay en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un caso como el de nosotros, en donde hicimos el 2-1, un año tras otro. Y Juan Manuel, vaya que sí, conoces el tema. ¿Qué tan grande es este problema? Mira, como lo decía hace un momento, el video que pasaron hace un momento, las cifras son confusas. Hablar, como hablan otras organizaciones, de que son 500,000, estaríamos en un grave problema, estaríamos en un problema de Estado. Claro. Porque si de las desapariciones forzosas estamos hablando de 22,000, Claro. y si señalamos que, como dicen otras organizaciones, hay 500,000 niños desaparecidos, pues es un mundo de diferencia. Claro. Yo, en todos estos años que tengo, no podría asegurar una cifra tan alta. Es un problema grave, es un problema muy serio, es un problema, sobre todo, que en Jalisco todas las aristas que tiene esta problemática se han puesto al descubierto. No hay una entidad en la República donde se haya puesto al descubierto las adopciones ilegales, el tráfico institucional de menores, redes de pornografía, redes de prostitución, todo lo que te puedas imaginar de delitos contra menores, ha sido Jalisco el estado donde se han descubierto. Quiere decir, Juan Manuel, que digamos las distintas modalidades en que se da esta desaparición de menores prácticamente se dan en el estado, en Jalisco. Prácticamente se dan en el estado. Hay muchos fines cuando se desaparece un menor. El más común es la sustracción, que es los problemas entre padres, hijos, entre padres que se llevan a los hijos, que los toman como rehenes. Nosotros no trabajamos ese tipo de casos, ni los tenemos en estadísticas, porque parte de un problema eminentemente familiar. Nosotros lo que tomamos son las desapariciones, muchas veces la desaparición voluntaria, cuando el menor o la niña deciden salir de su casa voluntariamente por problemas internos, pero son menores que llegan a la calle, que su primer contacto es la calle, su primer contacto son ciertos puntos. Cuando un menor se va de su casa, ¿a dónde se va? Al centro de Guadalajara. El centro de Guadalajara es un mosaico de delincuencia. Ahí vas a encontrar lo que tú quieras, lo que tú te imagines, ahí lo vas a encontrar. Y empiezan a deambular por el centro y ven, los que están cazando, ven a la niña, ven al niño que está desesperado con cara de angustia y lo abordan. Y lo empiezan a convencer que se meta al robo, de cadenas, que se meta a robar, que se meta a vender drogas, y lo enganchan. Y son menores que viven una pesadilla, que su vida les cambia, que caen del cielo al infierno en un día.
Cuando tú hablas del centro de Guadalajara, y quiero decir a la gente que nos está viendo que en alguna ocasión con Juan Manuel hicimos un trabajo recorriendo el centro y encontramos también lugares increíbles donde habitan estos niños. Así es. ¿Sigue existiendo este problema? Todavía los respiraderos siguen estando los menores, todavía las bancas siguen estando los menores. La plaza Tapatía, después de las 11, 12 de la noche, se convierte en otra plaza. Es una plaza donde donde impera la ley de la delincuencia, donde se vende todo y se compra todo. Y es un lugar que nos hemos abocado mucho a trabajar. Ahí pusimos el descubierto de la primera red de pornografía y prostitución infantil vía internet que tú atinadamente cubriste. Y tú recordarás todo ese recorrido que hicimos con todas las gentes que platicamos. Y eso solamente se lo gana con la confianza de la gente, que uno tiene con la gente. En esa ocasión encontramos niños viviendo en las alcantarillas, bueno, más bien en unos respiraderos del túnel de Avenida Hidalgo, ¿verdad? Es correcto. Ahí estaba descompuesto el extractor de aire. No funciona. No funciona y ahí vivían. Ahí viven. Ahí viven todavía. Y la autoridad no sabe de eso. Claro que lo sabe, sobre todo también en los edificios, a raíz del derrumbe de muchos edificios, hay casonas, está la casona de Hidalgo, que es un lugar donde pernoctan muchos menores, es un lugar donde también han asesinado a mucha gente. Juan Manuel, tengo que hacer una pausa. Vamos a continuar platicando, por supuesto, de este y otros puntos de la ciudad donde podemos encontrar y del problema en general, pero tengo que hacer una pausa. Regreso con más. De acuerdo con las organizaciones que atienden el problema, un menor puede desaparecer por varios factores. Por fuga, por un problema en casa, por secuestro con fines ilícitos, por sustracción de un pariente sin autorización del otro progenitor, cuando es un inmigrante no acompañado en otro país o por simple extravío. Son diversas causas las que llevan a que un menor desaparezca del hogar. Saludo con mucho gusto a Iván Vallejo Díaz. Él es el quinto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Iván, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? A ver, Iván, hace un momento hablábamos de las modalidades. Tú tienes algunos datos adicionales sobre esto. Es decir, un menor se puede considerar desaparecido, pero hay distintas circunstancias, ¿no? Así es. Bueno, Carlos, hay diversos ordenamientos jurídicos donde señalan precisamente esas modalidades que tú hablas. Por ejemplo, puede ser por ausencia, por desaparición, por privación de la libertad, por no localización. Son diversos formas de que una persona no esté localizada a final de cuentas y que las establece hasta el mismo protocolo nacional de la alerta Amber. De acuerdo. ¿Qué datos tienen ustedes concreto de este fenómeno aquí en Jalisco, el problema? Mira, por lo que respecta a nosotros, solamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, como garante de la legalidad, pues nosotros nos encargamos de hacer investigaciones contra presuntos actos de autoridad en los cuales por sus acciones o por sus omisiones violenten los derechos humanos. Para el caso de los niños o niñas que han sido desaparecidos, a la fecha solamente en lo que respecta a la Quinta Visitaduría General o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos solamente se integran 2 casos por desaparición, en los cuales por la asociación civil que preside Juan Manuel Estrada fue partícipe en la presentación de las quejas, dándole acompañamiento a los familiares, donde precisamente se adolecían de que la autoridad no había activado en su momento, de acuerdo a las reglas del protocolo, esta alerta para la localización de los menores de edad. Por supuesto, el efecto de la inmediatez con que debe de activarse esta alerta es fundamental para la posible localización de estos menores de edad que se encuentran por el momento no localizados. Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, ocurre un caso de un menor desaparecido, que se siguen, digamos, los procedimientos o los protocolos adecuados, se presenta la denuncia ante la fiscalía, etcétera, ustedes intervienen hasta cuando una autoridad es omisa.
¿O hay algún acto negligente, no? Así es. Bueno, nosotros también dentro de las facultades que establece la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenemos la facultad también para de manera oficiosa ante la probable Comisión de Violaciones a Derechos Humanos abrir investigaciones, ya sean bajo el rubro de la queja oficiosa o ya sea bajo el rubro de la acta de investigación, es decir, cuando no se encuentran plenamente identificadas las probables violaciones a derechos humanos. Es una facultad potestativa de la Comisión de Derechos Humanos y en muchas de las ocasiones hemos abierto muchas. Por ejemplo, el caso de una menor que está desaparecida en el sur de Jalisco, que es estudiante de la UDG de preparatoria, ¿la Comisión Estatal de Derechos Humanos pudiera intervenir o ya intervino en torno a este caso? Mira, como lo estaba señalando, en tanto no existan presuntas violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades, es decir, que hagan mal su trabajo, lo hagan de manera indebida, incorrecta, es como pueden incurrir en estas violaciones. Si para las personas, la ciudadanía, la sociedad civil o las propias víctimas consideran que la autoridad no está actuando acorde a sus facultades y competencias, tendrá el derecho de acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que se abra la investigación y determinar el grado de responsabilidad en que pudo haber incurrido la autoridad. Ahora bien, tú hablabas hace un momento de los protocolos, etcétera. Para que a la gente que nos está viendo le quede claro, ¿cuáles son estos protocolos? ¿Cómo debe actuar la autoridad cuando se da el caso de un menor desaparecido? Así es. Mira, hablando un poquito sobre el Programa Nacional de la Alerta AMBER, es un programa del cual nuestro país, México, está adherido desde el año 2011. Este es un programa que tiene sus orígenes en Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas, ante una familia que tuvo la pérdida, extravío de una hija y que ellos empezaron acciones sociales con los efectos de que las autoridades se interesaran en el tema y se creara un instrumento de coordinación que no solamente fueran las autoridades, sino una coordinación entre autoridades, organismos de la sociedad civil, empresarios, sistemas de medios de comunicación, para que llevaran a cabo tareas conjuntas para poder localizar de una manera rápida, oportuna a estos menores de edad. Nosotros, de hecho, México es el 10º país que se adhiere a este programa, que ya es un programa mundial, internacional. Hay otros países adheridos como Canadá, Grecia, Alemania, Holanda, que ya están adheridos a ellos. Nosotros apenas en el año 2012, para el caso del estado de Jalisco, nos adherimos a este programa, el cual está a cargo a nivel nacional de la Procuraduría General de la República, y para el caso del estado de Jalisco está a cargo de la Fiscalía General del Estado. Aquí la Fiscalía adoptó el programa, se adherió y se sumó, y es por medio de él que muchos organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos formamos parte de los comités de seguimiento, evaluación y supervisión de este mecanismo, de este instrumento con que cuenta la sociedad para acercarse y denunciar la probable sustracción, no localización, ausencia o desaparición de un niño. Bueno, más adelante te voy a pedir que me hables un poquito más de este programa de Alerta Amber, pero te quiero preguntar, y más como curiosidad que otra cosa, ¿qué había antes de Amber? ¿Cómo operaba esto? Así es. Bueno, anteriormente cada uno de los estados de manera aislada llevaba a cabo, acorde a sus facultades, la búsqueda y localización de los niños. Tú acudías, como en cualquier otro estado, a la Fiscalía o a la Procuraduría de las entidades a presentar tu denuncia. ¿No te decían que tenían que pasar 72 horas, algo así? Así es, en su momento se habló de que tenían que pasar 72 horas para poderse declarar la desaparición de la persona. A la fecha, por el contrario, inmediatamente que un niño o niña se encuentre desaparecido, las primeras 72 horas son las fundamentales, indispensables para activar la alerta Amber. Muy bien. Ahorita continuamos con el tema, Iván. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, el testimonio de la madre de una menor desaparecida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que en México existe un crecimiento alarmante de menores desaparecidos ante la pasividad del gobierno federal. En voz de una relatora, la comisión reveló que entre 2006 y 2014 habían recibido reportes de al menos 2,000 niños que fueron asesinados o mutilados por el crimen organizado.
Este es un ángulo realmente terrible de la desaparición de menores, la presencia del crimen organizado. Saludo con mucho gusto a Leticia Sandoval. Ella es madre de una menor desaparecida y nos va a contar precisamente esta historia. Leticia, bienvenida. Hola, Carlos. A ver, ¿por qué no nos platica cuándo desapareció Evelia, no? Evelia desapareció el 29 de enero del 2005 y hace unos días cumplió 10 años de desaparecida. Ella tenía 10 años, 8 meses. 10 años, 8 meses. 10 años. ¿Y cómo fue esto? Ella salió a comprar un recogedor a la vuelta de mi casa. ¿En qué colonia es? Es Colonia Talpita, En Talpita, sí. En sector Guadalajara. Libertad. Ajá. Ella cuando salió ya no regresó, ya no volvió a saber de nada. ¿Solamente iba a una especie de tienda, abarrotes, una cosa de esas, ¿no? Era un pequeño localito que estaba a espaldas de mi casa, donde vendían utensilios para casa. ¿Seguido ella había hecho eso, de salir a comprar a abarrotes, etcétera? Sola no. Iba con su hermana, acompañada de su hermana mayor. En esta ocasión fue sola. En esta ocasión sí salió ella sola. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cuándo acudieron las autoridades? ¿Cómo estuvo? Lo que pasó fue que con mi hija más grande se enteró por el tiempo que pasó. Yo estaba ocupada y mi hija la más grande fue la que me hizo notar que mi niña no había regresado. Salimos en búsqueda de ella, las dos, con amigos, familiares, vecinos, preguntando y nadie supo nada. Esto fue inmediatamente en la misma colonia, empezaron Sí, seguramente, ¿no? el mismo día. El mismo día. Trae una fotografía incluso de Aquí Evelia. está. Ahí está, de la niña, 10 años, 8 meses. Y después acudieron, supongo, a las autoridades. Yo acudí me apegué mucho a buscarla toda la tarde, porque fue el 29, sábado, en el transcurso de 12 a 2 de la tarde. Yo salí a buscarla toda la tarde. En la noche reporté llamé por teléfono a policías, no sé, y me dio un número de reporte, pero no me lo grabé. Seguí buscando, desesperada, indicios, buscando dónde verla, qué era lo que podía yo hacer de ella. Y nada, no supo nada. No. ¿Y qué le dijeron a la autoridad? ¿Inmediatamente se abrió una averiguación o le dijeron que se esperara 72 horas? ¿Qué le dijeron? Una señorita de ahí del módulo de la Procuraduría 14 me dijo que no me iban a atender en ese momento, que me esperara 72 horas. Si para quiere puede poder- bajarlo, puede bajarlo, sí. Que se esperara 72 horas para que pudiera considerarse desaparecida la menor, Sí. ¿no? Pero no me dejó hablar con ninguna otra persona judicial ni ninguna otra persona más que ella del módulo. Ella. Le Ella. dijo que volviera en 72 horas. Sí, que en ese momento no me iban a atender para nada. ¿Y después regresó a las 72 horas? Yo en mi casa, mis familiares se pusieron a hacer volantes como podían, empezamos a volantear y empezamos a repartirlo con amigas, vecinos y todos me empezaron a ayudar. Esperé las 72 horas, fui a verlos. A la Procuraduría de nuevo. Y uno de los judiciales me dijo, ¿por qué espero tanto tiempo? ¿Ahora fue al revés? Ahora fue al revés. ¿Por qué espero tanto tiempo? Dije, es que la señorita del módulo me dijo, bueno, sí, tiene razón, pero debió haber actuado. ¿Y qué hizo? No, que se desapareció, pero muy así. Un maltrato, vamos. Sí. Y presentaron la denuncia de la desaparición. Sí, Y se supone que empezaron las investigaciones. aparentemente sí. Y en estos años, ¿qué ha habido? O sea, ¿la han citado, han buscado? Desde el 2007 ya no supe nada de los judiciales. ¿Ya no fueron a su casa ni nada? Digamos que el primer año sí fueron. El primer año sí. Y fueron a la colonia, preguntaron, etcétera, ¿no? Sí. Y no se supo más. No, ¿Y desde el 2007 ya no volvieron a saber nada del tema? no. Ahora bien, ella estaba estudiando primaria, supongo, ¿no? Ella estaba en quinto año. Quinto año. Muy bien. Dice que desde el 2007, quiere decir que en poco más de 7 años, la indagatoria, por decir algo, se quedó ahí, digamos, congelada, ¿no? Sí. Ajá. Y usted acudió luego a otro tipo de instancias, ¿no? Según tengo entendido. De recién que mi hija se perdió, no recuerdo si fue al siguiente día o a los 2 días, me habló una persona, que es Juan Manuel Estrada, que me dijo que era de la Fundación FAI, Sí. que él se enteró de Del mi caso. caso y que él quería apoyarme sin ningún costo,
sin nada de que me pudiera a mí lastimar, al contrario, que él estaba dispuesto a ayudarme para todo, que por medio de él me iba a ir mejor en la búsqueda de mi hija. Claro. Y él me ayudó muchísimo, le agradezco de todo corazón porque él me ayudó mucho. Para entender la magnitud del problema que estaba enfrentando, Sí. ¿no? Sí. Me ayudó emocionalmente, me ayudó con personas que es reporteros, televisión, radio, periódico. Hubo mucho movimiento gracias a él, porque los policías querían que yo la buscara, que yo indagara, que yo, si la encontraba, no la moviera, que les hablara a ellos y que ellos iban personalmente a recogerla. Ajá, y hasta con eso, que y me la fueran iban a ellos. entregar. Sí, Y después le iban a hacer ellos, le iban a entregar. sí, Y entonces esto ayudó para por lo menos ventilarlo públicamente en los medios de comunicación y pedir la colaboración de la gente, ¿no? sí. No recibió ningún tipo de llamadas, nada. No, nada más gente que me quería apoyar económicamente, que en qué forma me podían ayudar, que nada más. Muy bien, Leticia, vamos a continuar platicando con usted. Hemos escuchado la opinión, en el caso de Leticia, la historia que nos narró en torno a este problema tan grave. Después de nuestra pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Menores desaparecidos, un problema grande, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Y Juan Manuel Estrada, hay mucho que hablar sobre el tema, por supuesto, pero te quisiera preguntar, hablábamos del protocolo de la alerta Amber. No quiero ni poner en duda el instrumento, que me parece que es valioso, pero ¿te parece que llega tarde este tipo de dispositivos, tomando en cuenta el tamaño del problema que ahí tiene México? Totalmente, llegó tarde, pero en un principio este programa fue superado. Hay un caso en particular que tú recordarás, el caso de los jóvenes de la Ciudadela. Sí. Tardó en activarse la alerta Amber, se emite una prealerta Amber y mientras tanto la sociedad ya había tomado ese caso como suyo. Ya andaba en las redes. Ya andaba en las redes, ya andaba en las redes. Muchas veces la sociedad rebasamos a la autoridad en ese sentido, en que mientras se alerta, mientras se activa una alerta Amber, ya está en las redes sociales la fotografía. Y cuando llega la alerta, si es que llega, tarda un poquito. Y van a hablar de una cosa que es indispensable, la inmediatez. La inmediatez, o sea, el hecho de que se empiecen a sumar los periódicos, que se empiecen a sumar las televisoras, habla de una inmediatez, pero esa inmediatez no se da hasta que la Fiscalía o la Procuraduría no emita la alerta. Pero mientras tanto la sociedad está haciendo su trabajo. Aquí lo ha señalado Iván, tuvimos al principio problemas de acoplamiento. Hay dos quejas que están en la Comisión Nacional, 4 quejas sobre la implementación del programa Alerta Amber en Jalisco. Esto te habla de que tenemos que estar, es un programa para búsqueda de niños y que como sociedad debemos estar interesados y debemos de estar conscientes de que la inmediatez es lo principal. Y en ese sentido estamos trabajando para que sea la inmediatez. Hoy las nuevas alertas Amber que han salido ya más rápidas, han salido ya más rápido y más preciso, ¿no? Ayudan las redes sociales en esto, supongo, ¿no? Totalmente. Ahora, el caso de Leticia que nos platicaba la desaparición de su niña, no había alerta Amber ni había en las redes sociales, pero nos cuenta que las vecinas y la familia se organizaron y repartieron volantes, etcétera, etcétera. Digamos que la sociedad reaccionó más rápido que la autoridad en este caso. Siempre en estos casos, porque se mueven, son cadenas, y si tú comparas una sociedad como el Distrito Federal, que es una sociedad de cadenas, porque se desaparece un niño, inmediatamente se suman todos. Aquí se suma un niño y se suman uno que otro vecinos. Somos un poco apáticos en ese sentido. Creo que Jalisco debe de cambiar en ese sentido. Hoy estamos iniciando una cadena de adopta un desaparecido, porque un desaparecido de 10 años
no es una estadística para nosotros, es un caso que mientras no se encuentre su cuerpo, mientras no sepamos su origen, dónde está, vive o no vive, es un desaparecido, no es una estadística para nosotros, no es un número más, es un caso que todos los días, como el caso de Nachito, como el caso de Isabel Veloz, de Lagos de Moreno, que todos los días seguimos difundiendo y que todos los días lo seguimos buscando por diferentes medios. De acuerdo. Iván Vallejo, perdón llevarte 10 años atrás, pero la forma como actuó la autoridad, la Procuraduría en este caso, en el caso de Leticia, hubiera sido constitutivo de una violación de derechos humanos. Definitivamente, Carlos, pero hay que recordar que si bien es cierto que hace 10 años no existían estos instrumentos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco sí existía. Uno de los conceptos de violación precisamente a los derechos humanos es el trato indigno, la prestación indebida del servicio, el ejercicio indebido de la procuración de justicia. Todos estos elementos hubieran sido sumamente importantes que la Comisión Estatal de Derechos Humanos los hubiera investigado para que se dictaran las medidas cautelares, precautorias, pertinentes a efecto de que la autoridad no fuera omiso en su actuar. Eso hubiera sido sumamente importante en ese momento, buscar el apoyo por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahora te pregunto, hace unos días nos contaba Leticia que se cumplieron 10 años de la desaparición de Belia. Han pasado 10 años. ¿La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya no puede hacer nada hacia atrás? No pudiéramos decir que no puede hacer nada. Pudiéramos pensar que de acuerdo a la ley, al reglamento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tenemos un año para investigar los hechos a partir de que se suscitaron, Claro, para tener conocimiento. Pero de conformidad al Sistema Nacional de Víctimas, todos los organismos protectores y defensores de derechos humanos tenemos la obligación de darles asistencia y orientación jurídica a todas las probables víctimas de los delitos. Pero en el caso específico de aquí de la señora Leticia, pudiera tomarse en consideración el hecho. Este término no es limitativo. La ley señala que cuando existan violaciones a derechos humanos que por su gravedad, por su naturaleza, causen menoscabo a la integridad, a la seguridad de las personas, puede retomarse el asunto. Ahora, este asunto no ha sido una violación a derechos humanos que haya dejado de cesar hace 10 años. La violación a los derechos humanos a la fecha se siguen cometiendo porque la señora, como víctima de un delito, no se le han dado las garantías que toda víctima tiene de conformidad al artículo 20 constitucional. Obviamente, ella tiene derecho a la verdad, a la justicia. Tiene derechos como víctimas de los cuales hablaba de manera sucesiva. Se han estado violentando esos derechos desde hace más de 10 años. Por supuesto, abrimos las puertas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para tomar y abordar el asunto. claro. Ella dice que desde el 2007 ya no se investigó más, entonces estamos ante una actitud negligente continuada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la autoridad. Leticia, supongo que ha sido muy complicado todos estos años. Quisiera que le contara a la gente, en un afán de que entiendan pues la gravedad del problema, lo que ha sido para usted y su familia esta desaparición. Para mí, mi familia, más que nada para mis hijas, ha sido muy dolorosa. Yo he tratado de salir adelante con fuerzas porque ellas me las han estado dando, Claro. pero la verdad, ¿Son varias hermanas? ¿O son varios? 3 hermanas más. De acuerdo. Son 3 hermanas más las que yo he tratado de sacar adelante, tratando de que estén bien, de que no se depriman, de que no tengan más daño. Hace poco apenas la Procuraduría me volvía a ir, me abrieron las puertas y me recibió la licenciada Lisette, no recuerdo su apellido, la verdad. Navarro es la fiscal de Derechos Humanos. No, ella fue Lisette, la fiscal de la Procuraduría de la 14. De ahí, apenas hace unos días me hablaron de parte de Derechos Humanos y empezaron a decirme las cosas que se están empezando a llevar a cabo. O sea, retomaron el caso. Retomaron el caso. ¿Pero qué más le dijeron? Hoy precisamente me acaban de tomar la prueba de ADN para ver si Si concuerda con concuerdan con algún cuerpo.
De acuerdo. Apenas hasta hoy. Apenas. Antes no lo hicieron. No. Porque yo anteriormente, volviendo hace 10 años atrás, yo me quejé de los maltratos de los judiciales a derechos humanos. Me dijeron, es su trabajo. No ¿Así le podemos dijeron? hacer nada. Sí. O Yo le sea, dije, "Es que justificaron la actuación de los judiciales. de maltrato psicológico, maltrato personal y varias cosas que la verdad a mí se me hicieron muy me lastimaron demasiado. Y yo fui a derechos humanos y le dije, es que los judiciales en vez de ayudarme siento que me están acusando de algo. Claro. Y me dijeron, es su trabajo, no podemos hacer nada hacia ellos. Muy bien, Leticia. Tengo que hacer una pausa. Continúo con este tema porque hay más que platicar. Menores desaparecidos, un problema grande, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Juan Manuel Estrada, hablábamos hace un momento de la alerta Amber, pero ¿qué otras formas hay para captar este tipo de denuncias de parte de la ciudadanía? Mira, muchas veces, siempre lo he dicho, que hay alguien quien ve, hay alguien que escucha y hay alguien que sabe, pero muchas veces por temor a hablar, por temor a represalias, no dicen las cosas. Y nosotros invitamos a la sociedad a que por medio de una denuncia anónima en la comisión, hay 1000 formas ya de hacer una denuncia anónima, tengan el valor de decir las cosas. Creo que México está cambiando, creo que Jalisco está cambiando, y en ese cambio nuestro papel como sociedad debe ser ese. Debemos de utilizar los medios legales que la ley nos da, que es la denuncia. Tenemos que perder el miedo y denunciar lo que está pasando. Claro. Así como mucha gente ha denunciado muchas cosas, como muchas cosas que nos llegaron por denuncias anónimas, la red de adopciones ilegales en Colima, y otras infinidad de casos que nos han llegado. Así invitaría a la sociedad para que en los casos de personas desaparecidas se sumaran. Un desaparecido no es un problema, es una deuda de las instituciones del gobierno con las víctimas. En todos estos años que has estado haciendo este activismo tú a favor de las desapariciones, ¿qué has encontrado? O sea, ¿qué casos has encontrado? De todos, supongo. Híjole, casos muy lamentables, casos muy dolorosos, casos reconfortables de lograr reunir una familia, unas guatemaltecas 16 años después, un joven de Arandas 21 años después, pero lo que más nos duele son los niños muertos. El primer caso que tuvimos y que manejamos fue Braulio, el niño que fue secuestrado, que fue quemado, y que nos juntamos todas las asociaciones con los padres para formar la famosa ley Braulio, una ley que quedó nada más en el Congreso del Estado Federal y que nunca pudimos hacer que se permeara ¿A todo el país? A todo el país, como es el caso de la guardería ABC, en donde existe una ley, que es la ley ABC, y donde no hemos podido que esa ley permee a todos los estados. ¿Qué contiene esta ley Braulio, que es diferente a otras leyes? ¿Qué contiene esa ley? Primero, las penas, mayores penas para los secuestradores, la tipificación de los delitos, como lo señalaba hace un momento, en donde no todos los estados tienen la misma homologación de los delitos, ni las mismas. En algunos estados es más delito el abigeato que robarse un niño. Es más penado robarse una vaca que robarse un niño. Entonces son cosas que debemos de ir cerrando. Uno de los logros que nosotros logramos fue la modificación del 336 cuartes, en donde se tipificaba el delito de sustracción internacional de menores como un delito del fuero federal. Lo que no hemos logrado es que el delito de robos sea un delito del orden federal. No hay estadísticas, no tenemos estadísticas reales, confiables. Si no hay estadísticas en las desapariciones forzadas, mucho menos en la desaparición de menores. Yo quisiera hacer un reconocimiento público a un exprocurador, a Félix Ledesma Martínez Negrete. Él fue con el primero que trabajé y fue el primero que me escuchó, y gracias a él
existe la Fiscalía Especializada de Delitos contra Menores. Cuando se la planteé, me dijo que no, y logré convencerlo. Y esa fiscalía se abrió en Libertad y Tolsa, Claro. una oficina que trabajaba nada más mediodía, y empezaron a darse cuenta de la magnitud de los casos. Se hizo una agencia especializada y ahora es un área más grande. Muy bien. Creo que debemos de reconocer a los funcionarios que han hecho algo por los menores. Muy bien. Iván Vallejo, este marco legal que acaba de describir Juan Manuel, muy claro yo creo, es una asignatura pendiente también del Estado, ¿no? Definitivamente, la responsabilidad del Estado jamás se podrá evadir. Todas las personas que son víctimas de los delitos y víctimas de violaciones a derechos humanos, el Estado habrá de repararles el daño. Esto es parte de la reforma constitucional del 2011, conocida como la reforma de los derechos humanos, donde ya se le debe de garantizar la reparación del daño a las víctimas que han sido de los delitos o de las violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, nunca serán las acciones suficientes. Desafortunadamente, como lo menciona Juan Manuel Estrada, pues llegan tarde. A veces que los problemas van por delante de las acciones legales y jurídicas, pero pues bueno, nunca será tarde mientras no se comience, pero el Estado no puede definitivamente evadir su responsabilidad y para ello estará la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tratando de ser garante de la sociedad, del cumplimiento de sus obligaciones por parte de autoridades. ¿No sería la Comisión Nacional la que podría también empujar esta homologación de penas, como dice Juan Manuel, para que llegara a todas las entidades también, ese trabajo? Así es, definitivamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace su trabajo, se suma a los esfuerzos, forma parte de los comités, los comités de supervisión, vigilancia y seguimiento de parte del programa AMBER. Ellos, así como nosotros a nivel estatal, ellos a favor de la Comisión Nacional, y existen verdaderamente también programas pues en atención a la niñez en cada uno de los organismos estatales, por supuesto, como son la naturaleza que nos atiende en esta. Se me ha pasado preguntarte un poco respecto al protocolo AMBER, o sea, ¿cuándo se activa y cuándo se desactiva? Bueno, existe un comité dentro de este protocolo para los efectos de determinar la activación, la desactivación y la actualización. De acuerdo. La activación se deben de dar 3 supuestos. Uno, que sean menores de 18 años. El segundo es que debe de tenerse bien la información necesaria y precisa sobre los datos para la identificación del menor de edad. Y el tercer requisito es que deba de estar... ¿Acreditada su desaparición? No, se me fue en estos A ver, momentos. pues te lo dejo Ajá. un momentito. Pero son... Sí, Carlos. En este caso en particular, en Jalisco se ha dado un tema que no se da en otros estados, que es la reactivación de una alerta AMBER. Así O sea, es. en el caso de la jovencita del sur de Jalisco, se reactivó una alerta AMBER y se volvió a reactivar una alerta AMBER al tiempo después. Muy bien. A ver, Leticia Sandoval, hace un momento fuera del aire nos contaba que en estos 10 años de desaparición de su niña hubo presiones de parte de la Procuraduría en su momento, ¿no? Hacia usted y su familia. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? De parte de los judiciales, cuando se empezaron a hacer las investigaciones y todo, ellos me cambié de domicilio para ya poder estar un poco más tranquila con mis niñas. Me sentía muy mal. Cambié de casa. Fueron los judiciales un día y sin mostrarme ningún papel ni nada, tocaron muy fuerte, yo me sorprendí y en cuanto yo iba a abrir la puerta me la aventaron y me dijeron que quedaba yo arrestada. Me lastimaron mi hombro izquierdo, me dolió mucho y yo les decía que por qué, qué motivos había. Me decían que porque yo había prostituido a mi niña y la había vendido porque ya no me servía. Y que esos eran motivos suficientes para arrestarme. Se le acusaron de trata, como se Sí. llamó entonces, ¿no? La ¿Y qué verdad, pasó? sí. Yo les dije que yo necesitaba ver un papel donde me dieran mis derechos. Fundamentaran eso, sí. Sí, me dijeran por qué eran los motivos que me estaban arrestando y con palabras muy fuertes me querían arrestar. Dejando desprotegida a mis menores, que en ese entonces la más grande tenía 13 años. Perdón, 12 años, de 6 años aproximadamente, de año y tanto.
año y medio aproximadamente. Y yo les pedía que no podía yo dejar a mis hijas, que me dieran la oportunidad de protegerlas con alguien. Y me decían, no, no tienes ningún derecho. ¿Qué derecho tienes? Dice, ahora sí pides, pero con palabras Muy groseras. muy groseras que no quiero mencionar. Claro. ¿Y en qué quedó eso? Por último, yo le dije, pues necesito hablar con alguien y voy a hablar con alguien de mi familia y le voy a decir lo que me están haciendo. Porque yo también sé de mis derechos y usted no me está mostrando ningún papel y no voy a dejar a mis hijas fuera del lugar. Desprotegidas no. Dije, una vez me pasó, 2 veces no me pasa. Y hagan lo que quieran. Ya el judicial a cargo me dijo, está bien, vamos hablando. Y me soltaron, pero me tenían agarrada con los brazos hacia atrás. Y después la dejaron ya. Me soltaron, ya hablaron conmigo que porque ya no hallaban cómo hacerle para ya solucionar este caso que los estaba volviendo locos. Claro. Y que no había nada más que hacer. Muy bien, lástima que el tiempo nos atropella. Tengo que hacer una pausa, es la última. Al regresar vamos a llegar a las conclusiones. Regreso contigo, Leticia. Menores desaparecidos, un problema grande. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Leticia Sandoval, algo que quiera agregar de toda la historia que nos ha contado de la desaparición de su hija, que quiera pedirle algo a la gente, lo que usted guste. Yo quisiera decirle a la gente que me está Y viendo. si quiere mostrar la foto también, no hay ningún problema. Yo quisiera que por favor la gente. Está al revés, ¿eh? Así. Perdón. Sí, Sí. adelante. Yo quisiera por favor pedirle a la gente que si sabe de mi hija Belia Berenice Galán Sandoval, que por favor le hagan saber que su mamá la sigue buscando, que sus hermanas la extrañan, su familia la espera de pronto. Por favor, hija, si me estás viendo o me llegas a escuchar, regresa a casa, regresa, te necesitamos. No sabes cuánto dolor hemos pasado estos 10 años que ya pasaron. Son 10 años sufriendo por ti, 10 años extrañándote. Por favor, hija, por favor, personas que hayan visto a mi niña. Esto es cuando tenía 10 años. Por favor, ayúdenme a encontrar a mi niña. Es lo que les pido, su regreso pronto a casa. No les pido más. Muchas gracias, Leticia. Ahí está ese llamado realmente muy emotivo y ojalá de veras haya un eco. Vamos ahora con Iván Vallejo. Tus conclusiones, Iván. Bueno, definitivamente por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos solidarizamos con todas las víctimas de violaciones a derechos humanos, víctimas de los delitos. Qué desfortuna y qué desgracia pues que las autoridades ante la falta de acciones, de medidas, de criterios, de técnicas de investigación, resulta que las víctimas pasen de ser víctimas a probables responsables. Verdaderamente es lastimoso. La Comisión Estatal de Derechos Humanos le apuesta verdaderamente, como le decía Juan Manuel Estrada, a la cultura de la denuncia, a que la gente se acerca a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se han incrementado en demasía las quejas que se investigan, entonces las puertas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos las abren para toda la ciudadanía que se sienta violentada o vulnerada en sus derechos humanos, donde pueden escuchar una respuesta a los llamados, a los gritos de desesperación por parte de la ciudadanía ante las omisiones de la autoridad. En este caso particular que nos ha planteado Leticia, ¿la comisión va a intervenir? Nosotros le ofrecemos los servicios de orientación, acompañamiento como víctima de un delito para que se acerque con nosotros y si hay oportunidad, abrir las quejas correspondientes en contra de las omisiones de los servidores públicos en la integración de la averiguación previa que hasta el momento se mantiene ahí y que no puede ser que haya averiguaciones previas con más de 10 años y no se logre llegar a una conclusión. Muy bien, Juan Manuel Estrada. Gracias. Yo quisiera cerrar con 3 reflexiones. La primera, la prevención, es nuestra mejor arma. La segunda, hacer un llamado al Ejecutivo del Estado para que nuestra Ley General de Víctimas no se quede en el archivo, que seamos uno de los estados que vaya a la vanguardia. Ya tenemos una ley, no tenemos un comité. Hoy, el día de ayer se aprobó en un hecho histórico la primera reparación del daño en México. Creo que Jalisco debe ser ejemplo. Y el tercero, quiero citar una frase que escuché a una madre y que siempre la tomo como ejemplo cuando le pregunté, ¿cómo te sientes? Dice, te la voy a resumir muy fácil. Como sin hambre, duermo sin sueño y vivo sin vida.
Juan Manuel, este premio que te entregaron a ti, de este Premio Nacional de Derechos Humanos, por supuesto es el reconocimiento a lo que has hecho por muchos años, pero digamos que ayuda para subir un poco el tono de tu voz, para que te escuche más gente, a esta denuncia que has hecho por muchos años. Siempre he sido muy claro en hablar, siempre he sido muy preciso en decir las cosas, siempre he sido muy señalador de las cosas y creo que efectivamente nos da la oportunidad de hablar más. El día 14 de febrero nos juntamos los 5 últimos premios nacionales a conformar un grupo para que nuestra voz sea más escuchada, para que nuestra voz sea más fuerte. Nos vamos a juntar en Las Patronas en Veracruz, aprovechando el 20 aniversario de esta organización para firmar un pacto y sumarnos junto con la Comisión Nacional y las demás comisiones a trabajar conjuntamente en la defensa de los derechos humanos. Para que la autoridad que tiene que hacer esta tarea y los legisladores que tienen que modificar leyes, pues lo hagan. ¿No? Así es, porque no nada más no nada más del Ejecutivo, sino el que tiene la potestad de las leyes son los diputados y muchas veces hacen leyes sin consultar a la sociedad. De acuerdo. Pues yo quiero agradecerles a Juan Manuel, a Iván, a Leticia habernos acompañado en este programa, un programa bastante sensible y emotivo, pero yo me quedaría con algunas reflexiones importantes. Por un lado, una palabra clave que mencionó Juan Manuel, que es la prevención. La mejor fórmula, y esto va dirigido por supuesto a todas las familias, sin menoscabo por supuesto de Leticia ni mucho menos, lo importante es prevenir este tipo de delitos. No dejen solos a sus hijos, no se confíen ni siquiera en la familia, ni en los vecinos, ni nada. Traten de estar siempre acompañados y afortunadamente hoy han ido modificándose las leyes, hay otros instrumentos a los cuales hay que acudir para denunciar este tipo de situaciones. Es evidente, y lo tengo que decir con claridad, que el Estado ha sido rebasado por un problema muy grave desde hace varios años. Las instituciones no han dado la respuesta suficiente y clara para frenar este problema que se sigue repitiendo, a lo mejor no con tanta frecuencia, pero sigue estando presente. Y es un tema tan delicado que en tanto exista una niña de 10 años, 8 meses, que desapareció hace 10 años, que hoy tiene 20 años y no sabemos dónde esté, mientras se den casos como ese, por supuesto que esta será una tarea incompleta y no se ha resuelto este problema tan grave y tenemos que juntarnos todos y los medios de comunicación. Aquí abrimos la puerta para que se hagan las denuncias correspondientes y evitar y poner un fin a este problema, insisto, que se sigue repitiendo. Hasta la próxima.